Buena gente, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. De vuelta acá en este canal de YouTube para hablarles de historia. En este caso, lo que quisiera hablar es del Imperio Carolingio, o el Imperio Carlomagno, o el Sacro Imperio Germánico Romano. Pero antes de indagar en esta gran estructura política, económica, etcétera, hay que indagar en lo que es el contexto previo a este, ¿no? eh, Antes del establecimiento del Sacro Imperio Germánico Romano, hay que considerar que el Islam, como religión, como estructura política, económica, se encontraba presente en zonas estratégicas reconocidas. El Magreb, por ejemplo, el cual implica, entre otras zonas, el norte de África, el Oriente Medio. Básicamente, el Magreb fue una zona comercial muy conocida y durante la época romana. Por el otro lado, en otra zona en la cual encontraba presente el Islam era la península ibérica, en este caso Portugal y España. En España se decía el Al-Andalus, lo que en la actualidad sería Andalucía, con su gran ciudad Sevilla. Por esto es que, por decirlo de una manera, la cultura islámica en España está muy presente, hasta que, bueno, los reyes católicos se unificaron, en este caso los reyes de Castilla y Aragón se unieron y expulsaron a los musulmanes o a los seguidores del Islam. Y el resto que quedó fue conducido violentamente o obligadamente al cristianismo. Pero esto es tema para otro video. Pero esto lo que quiero es que se entienda es lo siguiente, que el Islam, en esta antes del establecimiento del Sacro Imperio Romano, el Sacro Imperio Germánico Romano, se encontraba presente durante o a lo largo de zonas estratégicas, el Magreb y la península ibérica. A tal punto fue la ambición, disculpen, que los islámicos o los musulmanes apelaron a avanzar lo que es en la actualidad Francia o aquellos pueblos francos. Recordemos que los pueblos francos son pueblos germánicos. El freno para el avance de esta población árabe fue, perdón, Carlos Martel, el cual, por decirlo de una manera, eh, estableció un antes y un después en la historia europea, porque en el caso de que Carlos Martel eh, no hubiera accionado en contra de los musulmanes, en la actualidad sería otra la historia. Probablemente estaríamos, en este momento estaría eh, en una, en un, en un establecimiento religioso de los musulmanes, o mismo todo el mundo sería musulmán prácticamente. Aunque hay que considerar que en la actualidad la religión del Islam es muy conocida, digamos. Eh, si no me equivoco, es la segunda más con fieles, digamos, de otra manera. Pero al fin y al cabo lo que hay que considerar es que sin el avance de Carlos Martel, Europa sería islámica, literalmente. Entonces, para indagar mucho, o va, mucho más, un poco más en el caso de Carlos Martel, este vence a los musulmanes en el año 732 en la batalla de Poitiers. Digamos, así se diría en francés, si no me equivoco, pero letra por letra sería Poitiers, básicamente. Entonces, luego de este perdón, de este freno de Carlos Martel, hay que considerar otra persona relevante que es Pipino el Breve. Es un nombre gracioso, pero bueno, es una persona relevante en la historia, Pipino el Breve, el cual es considerado el primer gran monarca de esta época, de la Alta Edad Media, más o menos como antes veníamos mencionando, que se caracteriza por ser el originador, por esa manera, o el que dio origen a la doble confirmación de poder, tanto religioso, en este caso, eh, por decirlo de una manera, el Papa acepta su poder o su cargo y o sea, la legitimación, más específicamente, la doble legitimación, la legitimación religiosa por parte del Papa y por otro lado la política por parte de sus comunes, ¿no? Porque básicamente en lo que respecta a los pueblos franco-germánicos, básicamente, que es lo mismo, eh, la elección del rey o el monarca era
de líderes de pueblo, los cuales con sus espadas levantaban cuando mencionaban a su respectivo o al respectivo nominado. Entonces, o candidato. Entonces, así logró ganar, digamos, eh, el interés de sus compañeros y del mismo del Papa. Perdón. Esto dio también origen a lo que en el futuro va a ser las monarquías, a la cuestión ideológica, cultural de los reyes de la Edad Media, que el rey ahora es encargado tanto de proteger a su pueblo como de la religión cristiana. Esto claramente tiene que ver con que tanto la iglesia como los fieles eh, del cristianismo, por decirlo de una manera, presentes en lo que es Europa entre los siglos 5 y 10, pretendían evitar el avance del Islam. Entonces, para hacer esto, se apela a esto justamente, a buscar figuras que busquen o eviten el avance del Islam. Antes mencioné a dos personas relevantes, eh, los reyes de Castilla y Aragón, por ejemplo. Pero bueno, eso es por un lado. Bueno, hay que caracterizar también el hecho de que el Papa no por cualquier cosa le dio la legitimación eh, religiosa a, a, al rey, a este nuevo rey, a el primer gran monarca de Europa eh, durante la Edad Media, sino que fue por una cuestión de tener o de poseer un brazo armado frente al avance musulmán. Porque con esto, al ganarse el apoyo de, de este rey, digamos, ¿no? Eh, evitaba el ingreso del Islam a Europa. Por eso fue muy relevante esto. Otros enemigos que también tenía la iglesia en esta época eran los lombardos, llamados así paganos, básicamente. Porque hay que considerar que anteriormente a esto, en lo que respecta a la época romana, hubo un conflicto entre había dos tipos de cristianismos. eh, perdón, dos tipos de cristianismo no, sino dos tipos de religión. Está el cristianismo, el cual apelaba a un solo Dios, como es en la actualidad monoteísmo, monoteísta, y después está la religión romana, la cual a los ojos del, no sé, por ejemplo, del Papa o de los cristianos, era pagana, por el hecho de que se basaba en muchos dioses, por ejemplo. Pero no, estaban estos dos enemigos. Y ahora va una cuestión muy relevante que tiene que ver con la iglesia, digamos de otra manera, que es con los estados papales, o los estados, claro, los estados que están bajo la administración del Papa o del Vaticano, se podría considerar en la actualidad. Este tiene su origen, o sea, la apropiación o la propiedad del Papa de territorios en la región itálica, o en la península itálica, tienen su origen en la donación de Constantino. Esta básicamente, vamos a explicarla. Este es un documento firmado por Constantino, uno de los emperadores de, del, del Imperio Romano de Oriente, ¿no? El cual, eh, a raíz de que había sido curado de la lepra de manos del Papa, una cuestión de un milagro, Constantino fue y le dio la propiedad de los territorios de la región itálica por la eternidad, ¿no? Bueno, hasta ahora todo bien, ¿no? Porque uno dice, bueno, puede ser que haya sucedido un milagro de tal características. Pero resulta que en la época del Renacimiento, un intelectual de la época se dio cuenta de que esto había, o sea, es trucho, básicamente, es falso este documento. ¿Por qué, básicamente? Básicamente porque el documento está escrito en un latín del siglo VIII y no en un latín de la época del Imperio Romano de Oriente. Entonces esto fue como el detonante. Lo que en realidad sucedió, o va siendo lo que hay que decir, la realidad de por qué la iglesia o el papa se apropió o tenía la propiedad, obtuvo la propiedad, por decirlo de una manera, de, la, de los territorios de la región itálica, o de la península itálica, fue una negociación con el rey que antes mencionas, que de Pipino el Breve.
una cuestión de negociación, decir, bueno, yo te doy autorización, o sea, te doy legitimación, pero dame esto a cambio, ¿no? Por decirlo de una manera. Y esto, esta finalidad o esta cuestión de decir que fue bajo la autorización de Constantino, fue para darle como una justificación histórica, porque si hubiera, o el hecho de ser una negociación hubiera sido mal visto, una negociación de tal carácter con un rey, ¿no? Hubiera sido mal visto. Entonces, por esto, digamos, que se apeló a una justificación histórica, nada más ni menos con Constantino, cual se lo había dado. Eh, Bien, esto para entender un poco la cuestión de los estados papales. Luego de esto se podría decirse que la iglesia estuvo subordinada bajo el poder secular. En este caso sería bajo Pipino el Breve, el cual básicamente por poco lo obliga a poner eh, miembros de la iglesia de su región en la orbe religiosa